Recording in progress. Hoy vamos a trabajar lo que podría ser una concepción psicoanalista de la educación. Y para eso vamos a utilizar dos libros. El libro de Recalcati, que se denomina La hora de clases, y el libro de Dufour, que se denomina El arte de reducir la cabeza. Yo también reducía la mía. Vamos a esto. Okay. Muy bien. Fíjense ustedes. Toda concepción educativa implica una concepción de la naturaleza humana. Y esa concepción de la naturaleza humana, tiene que ver con lo que piensa mucha gente. Para el psicoanálisis, hay un momento que se denomina la imagen especular, que es el momento en que la persona toma conciencia de que es una persona. Y esa imagen mira su reflejo. El niño la ve reflejada en sus padres, su mamá, su papá, normalmente la mamá. Y cuando el niño balbucea unas palabras, no unas palabras, balbucea el padre le hace un psicoanálisis lo más importante al niño, y el papá le dice, ay, el niño está diciendo mamá o papá, está diciendo garabato, pero no habla. El padre, eso que llama el lenguaje onomatopéyico. El padre le está dando al niño, o la madre le está dando al niño lo más importante de sí, que es su subjetividad. Entonces, en teoría lacaniana hay dos otros, un otro con O minúscula y un otro con O mayúscula. El otro con O minúscula tiene que ver con el otro que te estructura. Y vamos a establecer una relación familia, comunidad, Estado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir que el otro te estructura? Quiere decir que el otro establece los parámetros a partir de los cuales se constituye tu yo. Porque lo que nos hace diferentes a los animales, la teoría marxista diría que es que nosotros tenemos capacidad de producción, pero lo que nos hace diferentes a los animales es que tenemos capacidad de hablar. ¿Y qué significa que tenemos capacidad de hablar? Significa que tenemos capacidad de construir un mundo simbólico. ¿Ok? Y esa construcción del mundo simbólico nos hace tener una relación a partir del otro. Eso lo llaman los antropólogos la estructura de acogida. Y la razón por la cual sucede eso es porque, como dice Dufour, nosotros somos neoténicos. ¿Qué quiere decir que somos neoténicos? Solamente el oso panda y los humanos nacemos en esa condición. Es decir, que nacemos inmaduros. Neotécnico. Neotenia, de neotenia, ¿okay? Somos neoténicos, nacemos inmaduros. Y la inmadurez es una inmadurez biológica, es decir, no tenemos capacidad para sobrevivir solo. Tenemos capacidad para sobrevivir porque tenemos una estructura de acogida que es la familia. Entonces, efectivamente nos estructura, o sea, nos da sentido del yo, sentido de trascendencia nos la da el otro. Y ese otro nos estructura a través del lenguaje. Entonces, cuando uno aprende a hablar, no solamente aprende a utilizar denotaciones, connotaciones, acciones que determinan los verbos, sino que uno recibe toda la carga cultural que está implícita en la sociedad en que tú naces. ¿Ok? Esa carga cultural es el gran otro con O mayúscula. Y según los psicoanalistas lacanianos, ha habido grandes otros a lo largo de la historia. En Egipto, el gran otro sería el faraón. En Roma es el emperador, o sea, es la persona que estructura el
el gran momento político. Porque Lacan dice que el inconsciente es la política. Entonces, en la iglesia, en la Edad Media, sería Dios. En la democracia sería el pueblo. Y en el sentido. En el socialismo sería, más que el pueblo, los ciudadanos. En el socialismo sería el proletariado, en el socialismo tradicional. En Venezuela, con el chavismo, sería el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Eso que decía Chávez, que era una comunidad que tiene un pasado como histórico común y un proyecto político común. Eso lo dijo Chávez la primera vez que habló al Congreso, como el extinto Congreso, como presidente de la República. El 2 de... Y esa es una definición de un poeta dominicano llamado Pedro Mir. Entonces, ¿qué quiere decir que el gran otro es el pueblo? Y me voy a detener en esto porque esto tiene implicaciones educativas y políticas de primer orden. O sea, la historia de Venezuela, eso está en varias cosas. Eso está en mi segundo trabajo, en mi trabajo de ascenso asociado, y está, pero no está así como lo voy a decir ahorita, y está en mi trabajo de ascenso particular. O sea, la Cuarta República, el de la Cuarta República de 1830 hasta 1999, es un conflicto de subjetividad. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? También. Lo que pasa en Ecuador y lo que está pasando en Perú. No lo que va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente todos esos países se independizaron porque el pueblo participó masivamente en contra del colonialismo. Entonces, estudiar la historia de América Latina y el Caribe para comprender sus sistemas educativos y sus sistemas escolares, y voy a hacer una distinción entre sistemas educativos y sistemas escolares, epistemológicamente hablando, porque lo primero tiene que ver con el sistema cultural, lo segundo tiene que ver con cómo se organizan las escuelas, ¿verdad? Entonces, hablar de eso en América Latina tiene que ver con varias cosas, pero yo le voy a citar un libro que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Recording stopped. Entonces Recording in progress. el libro de Fidel Castro, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, de alguna manera narra, es un libro de Juan Bosch, narra la historia de cómo se constituyó América Latina y el Caribe a partir del enfrentamiento al colonialismo. ¿Y por qué es importante el Caribe, más que América Latina, desde el punto de vista de lo que quiero señalar, desde el punto de vista de la construcción simbólica? Es más importante el Caribe porque en el Caribe están presentes todos los imperios europeos, cosa que no pasa en América Latina. Y fue puerta de entrada de la colonialidad. Claro, entonces, bueno, los ingleses, los franceses, los españoles, el imperio norteamericano. Entonces, comprender, entonces el gran otro, según Chávez, sería el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo pobre. Me salgo de Lacan y me meto en Marx. Cierto marxismo, que nosotros vamos a denominar marxismo, lo vamos a llamar de dos formas: marxismo tradicional y marxismo transhistórico. Eso está en mi trabajo de ascenso asociado. Dice que la contradicción fundamental en el capitalismo es que es la contradicción entre capital y trabajo. ¿Ok? Y dice que esa contradicción está determinada porque los ricos tienen los medios de producción y los pobres no. Eso no es así del todo. Y eso es un error que el marxismo ha padecido, bueno, todavía lo sigue diciendo alguna gente, por mucho tiempo. Porque el marxismo transhistórico establece que las contradicciones de clase se deben al dueño del modo de producción. Y por ejemplo, el libro de Aníbal Ponce, que se llama Educación y lucha de clases, habla de los esclavos y los esclavistas, los señores feudales, los siervos de la gleba y los proletarios y los burgueses. Y eso no es cierto. O sea, el marxismo, sobre todo el capital,
no es extrapolable a los sistemas de producción anteriores al capitalismo. Y precisamente en la medida en que Marx iba redactando las diferentes versiones del Capital, ¿verdad? Y eso se descubrió a posteriori, porque los Gundis se descubren en el año 37 y ha pasado la Revolución Rusa. Y entonces el marxismo ruso hizo una versión del marxismo y del leninismo que era de Stalin, un libro que se llama Las fuentes y las partes integrantes del marxismo. Entonces llegó a decir esas cosas que es la filosofía alemana de Hegel, el pensamiento político de la Ilustración francesa y la economía política inglesa. Entonces, pero eso no es verdad. No es del todo cierto, sino que es una simplificación que produce un reduccionismo en la riqueza del marxismo. Economicismo. Que es economicismo, exactamente. Porque Marx no solamente fue un economista, fue un antropólogo, fue un filósofo, fue un creador. ¿Okay? Sería que eso es un uso de decirlo, pero yo creo que es así. Marx fue un transdisciplinario. Básicamente, cuando tú dices transdisciplinario, porque una parte importante de la discusión del marxismo es el problema de la totalidad. Entonces, cuando Marx estudia el capitalismo, fundamentalmente estudia una forma específica de construcción del capitalismo. Y yo creo, estoy convencido, y mientras más estudio más me convenzo de él, que lo que hace posible el surgimiento del capitalismo es la masificación del reloj. Del reloj. Porque el reloj Marca las horas. no es una cada sola, sino como agiliza el tiempo. O sea, antes de la invención del reloj mecánico y antes de que el mundo se rigiera por el reloj, ¿verdad? El mundo tenía tiempos diferentes. El tiempo de la cosecha, el tiempo de la liturgia, el tiempo de la guerra, tiempo. Por supuesto que existía el día y la noche, pero no había una concepción uniforme del tiempo. Y esa concepción uniforme del tiempo está asociada al desarrollo de las ciudades. Al calendario también. No, al desarrollo de las ciudades, más que al calendario. Porque no importa tanto cuánto durará el año, el problema es que la jornada laboral se uniformiza. Y eso lo bendice la iglesia poniendo los relojes en los campanarios. Y antes de que el reloj se utilizara masivamente, ¿verdad? El reloj se convierte en un instrumento para regular la vida en la ciudad. Pero asociado al desarrollo del reloj surge la escuela moderna como un mecanismo, en el Concilio de Trento, como un mecanismo para regular el tiempo y se inventa la niñez como un momento de la vida donde tú estás apartado para formarte. El famoso ¿Para descubrimiento qué? de la infancia. ¿Y qué? Descubrimiento de la infancia, que dicen Sí, que sí. a Rousseau y a otros ahí. No, antes que eso, el Concilio de Trento. Fueron los jesuitas, Ujú. los escolapios y Comenios. Ujú. ¿Ok? Y entonces, porque el Concilio de Trento, que es entre 1520 más o menos y 1570, en varios momentos, regula la forma como se organiza el tiempo en la escuela. Y surge el modelo frontal de enseñanza. Entonces, el reloj se convierte en el instrumento que regula la vida. Usted, Lewis Mumford, que es un libro que se llama Técnica y Civilización, afirma que el reloj constituyó el mejor punto de partida que la máquina de vapor para entender la llegada de la revolución industrial. No solo porque la fabricación de los relojes se convirtieron en la industria a partir de la cual los hombres aprendieron a fabricar máquinas, sino sobre todo porque fue la primera máquina automática que tuvo una importancia significativa en la vida humana y la transformó profundamente.
Podemos entender estas transformaciones leyendo un destacado libro, A medio camino entre ensayo y ciencia ficción, la obra del historiador de ciencia Pierre Truly, Las grandes implosiones, la investigación que enfrenta un título premonitorio, donde los halla. En él muestra que la transformación del tiempo en una cantidad pura se corresponde con el inicio del reino del comerciante. Este hombre cuantitativo por excelencia comprendió enseguida que el reloj lo ayudaría a gestionar con más eficacia sus asuntos, a utilizar mejor su tiempo y el de los demás. Por esa razón, los burgueses de la época pronto organizaron un verdadero culto al tiempo mecánico, instalando un impotente reloj visible desde cualquier lugar en lo alto de la torre de su ayuntamiento o de la iglesia. Pero a estas acciones humanas le faltaba la bendición divina. Llegó pronto y como consecuencia de ello el sentimiento de la presencia de Dios entre los hombres iba a cambiar. La iglesia también sucumbió al culto al reloj. Se instalaron relojes no solo en los campanarios, sino incluso en el interior de los lugares sagrados. ¿Por qué? Porque el reloj de pesas que reproducía los ciclos diarios del sol invitaba al creyente a meditar sobre el orden establecido por un Dios todopoderoso, concebido en adelante como el gran ingeniero metrónomo. Esta transformación permite entender el singular camino que emprendió Occidente. Mientras las iglesias de Occidente se adornaban con relojes, las iglesias de Oriente no aceptaban que se instalaran en el interior de las iglesias un reloj. En el exterior no había impedimento, pero debían estar en el edificio especial. La iglesia de Oriente conservaba la idea de que la casa de Dios no estaba hecha para acoger el tiempo mecánico, sino para sentir a los hombres la eternidad divina. Eso tiene que ver con una cosa que plantea el psicoanálisis, que está asociado a que el sentido de trascendencia se estructura a partir de la necesidad de construir seres más allá de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que genera la conciencia de sí es que tú sientes que eres un tipo incompleto. Y la búsqueda de la completud se da a través de la búsqueda del saber. Eso que desde el punto de vista consciente tiene que ver con que, bueno, tú tratas de indagar para saber, porque sientes cierto vacío. Desde el punto de vista psicoanalítico tiene que ver con el primer tiempo del Edipo. Es decir, el único momento de armonía total que no tiene en la vida es cuando te la arregla la mamá de Dios. Y ese sentido de armonía se rompe cuando la mamá apaga. Cuando tú pasas de un medio donde no tienes ni calor, ni frío, ni hambre, a un medio, o sea, donde tienes satisfecha toda la a un medio hostil, donde empiezas a tener todas las sensaciones que uno tiene. Entonces, ese otro te va estructurando a partir de toda una relación inconsciente que tiene que ver con la relación umbilical que se da con la mamá y que los lacanianos la denominan los tres tiempos del Edipo. El primer tiempo del Edipo sería cuando uno está en la barriga de la mamá de uno, que es el tiempo de la armonía y que te da el sentido de lo femenino. Eso no tiene nada que ver ni con el género ni con el sexo. Tiene que ver con la construcción de la personalidad. Y entonces ese sentido es el sentido de la armonía. ¿Okay? Y ese sentido de la armonía se construye en la relación con la mamá de uno en la barriga. Cuando tú naces y empiezas a convertirte en ser humano, ¿okay? O sea, tú eres al principio humano potencialmente. Cuando se corta el cordón. No solo cuando corta el cordón, cuando pasan otras cosas, porque incluso cuando corta el cordón no eres todavía ser humano. Empiezas a ser humano cuando controlas el esfínter, cuando empiezas a hablar, etcétera, a usar los cubiertos, tal y que se ve. Todo eso es estructura, y eso es masculino. Las mujeres se acuerdan, los hombres mandan. Ese libro por ahí de los hombres son de las mujeres de Venus, tiene que ver con eso, tiene que ver con dos momentos del Edipo. Y el tercer tiempo del Edipo, que es el tiempo del Edipo de la construcción simbólica, es donde se estructura el género. Y eso es aleatorio. Por eso que los gays, es que ellos dicen, yo me siento otro, vamos a poner el caso de los hombres, yo me siento un hombre, una mujer en cuerpo de hombre. Porque eso tiene nada que ver con la genitalidad, sino que tiene que ver con que la forma como tú te identificas con el otro género, ¿no? Precisamente te permite que tú llegues a ser gay o heterosexual. Y eso es aleatorio. Evidentemente hay unas pistas
que tienen que ver con, a pesar de que los gays han tratado de educar el gen femenino, eso no es verdad. El género es una construcción cultural. A mí me impactó cuando leí, mi actor favorito se llama Jane Clavel, que era un productor de cine y escritor inglés que escribió muchas novelas, pero una novela que escribió fue El Shogun. Y Jane Clavel tenía como técnica narrativa que él construía novelas que eran de ficción, pero que se hacían en contextos históricos verdaderos. Entonces, El Shogun es la novela que narra el surgimiento del shogunato en Japón y que narra un hecho que fue verídico, que es cuando el Tratado de Tordesillas dividió el mundo en unos pedazos de Brasil, pero ese Brasil llegaba hasta el Pacífico, y entonces los portugueses llegaron a Japón primero que el resto de Europa, y en el siglo XVI llegan los holandeses. Entonces la novela narra la llegada de un tipo que se llama Blackthorne, que le decían Anji-san, que quería decir marinero en japonés. Llega al Japón en el medio de la pelea entre dos señores feudales japoneses. Uno se llama Inshido, otro se llama Tononaga, para ver quién llegaba a ser el shogun. ¿Okay? Porque en esa época había en Japón una cosa que se llama el Consejo de Regencia, que eran 5 señores feudales que le rendían culto al rey. ¿Okay? El Imperio del Sol, así. Bueno, pero lo que les quería decir que a mí me impactó esa novela, porque efectivamente para los japoneses no había rollo sexual. Entonces los tipos eran homosexuales, tenían relaciones homosexuales, relaciones heterosexuales sin todo, muy samurái, machote, tal y que sea, porque es una vaina del cristianismo. Entonces hay una escena en la novela, esa novela tiene como 1200 páginas, buenas páginas, 100, donde el tipo, Anji-san, estaba de mal humor, ¿no? Y entonces llega y le dice las geishas que lo atendían, está de mal humor porque no ha practicado el arte de la almohada. Y entonces llega el tipo y dice, bueno, ¿qué es el arte de la almohada? Porque tenga relaciones sexuales. Entonces hay este tipo que venía del protestantismo más balurdo, pero dice, por favor, ¿cómo me va a tocar? Es una cosa privada y tal, y yo. Entonces, prefiero un niño. Entonces, somita. Entonces, bueno, porque el rollo de la concepción de la sexualidad occidental es un pedo de los cristianos, ¿no? Por eso es que el problema del feminismo hay que verlo con cuidado. Por eso es que Grofogel lo tiene dentro de una de las jerarquías que trajeron los españoles, porque los indígenas dicen que no tenían ningún prejuicio sexual. Entonces, bueno, porque además es el catolicismo, el cristianismo. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista psicoanalítico, somos unos neuróticos. Y la neurosis tiene que ver con cómo tú confrontas el conjunto de valores morales que te impuso la iglesia, para decirlo vulgarmente. Entonces, una concepción psicoanalista de la escuela tendría que trabajar el rollo. Y entonces Recalcati habla de tres tipos de escuelas. La escuela Edipo, la escuela Narciso y la escuela Telemaco. Esas son tres escuelas, ojo, son occidentales las tres, pero son escuelas basadas en mito griego. Ok, se me va a permitir que lea algunas cosas. Ok. Entonces, la escuela y sus complejos. ¿Cómo ha sido posible esta profunda crisis que ha devastado el mundo de la escuela? Para responder podemos hablar del concepto de complejo. El complejo del psicoanálisis es una organización inconsciente que guía y dirige la vida del sujeto, pero también la de los grupos e instituciones. En lo que atañe a la escuela podemos distinguir tres complejos que hacen referencia a tres grandes figuras de la mitología griega: el complejo de Edipo, el complejo de Narciso y el complejo de Cleo. Estos tres complejos pueden leerse tanto diacrónica como sincrónicamente. Y quiero establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando hablamos de diacronía estamos hablando temporalmente. Y
Y cuando hablamos de sincronía, estamos hablando de un orden aquí. ¿Okay? Diacrónicamente, una escuela en la que dominaba el complejo de Edipo, que se desvaneció bajo los golpes de las grandes revueltas del 68 y el 77, el mayo francés. ¿Okay? A continuación se sentó el complejo de Narciso, que ha caracterizado la escuela hasta nuestros días. Por último, puede manejarse otra escuela, que confiemos en que sea la del futuro, en la que el Oriente, esta institución, sea el complejo de Telémaco. Sincrónicamente, en la vida de la escuela están siempre presentes simultáneamente estos tres organizadores. ¿Qué es el complejo de Edipo? Que la escuela derive en la figura de Edipo, una escuela que se basa en el poder de la tradición, la autoridad del padre, la fidelidad del pasado. Por eso es que Freud decía que por no poder crecer, tiene que producir parricidio. ¿Okay? Que esta es la escuela de la victoriana, cuando surge el psicoanálisis. Te conviertes en... El padre es el modelo, pero ese modelo solo lo alcanza cuando lo sustituye. Cuando lo mata. Matando al padre. Okay. Pero tiene un conjunto de características. Hubo un tiempo en que ir a la escuela y rezar era lo mismo. Hasta el punto que cada clase se iniciaba con la oración, antes de pasar el lista. La autoridad del docente quedaba garantizada por el poder de la tradición en la que se apoyaba. El modelo pedagógico que prevalecía era el correctivo represivo. Yo estoy en esa escuela. Estoy en esa escuela, una escuela de cura. No haya duda. Y yo de monja. La relación entre el profesor y el alumno estaba fuertemente jerarquizada. Se trata de la escuela tradicional, caracterizada por un marco predefinido e institucionalizado, tan poderoso como para confundirse e identificarse con el aparato social de carácter disciplinario. Foucault. En la escuela de Edipo, el profesor ocupa el lugar de la autoridad, es el sustituto del padre de una ley fuera de toda discusión. El alumno, en su condición de hijo, debe ser instruido y educado como si fuera cera a la que se forma. Esto lo llamaba el compañero Pablo Freire en educación bancaria. ¿Okay? El propio Freud habla de un trasfondo edípico en la relación entre el profesor y el alumno. En el docente se transfiere la misma forma de sometimiento idealizadora que caracteriza la relación del niño con su padre. Okay. Seguir con la conversión, déjenlo. Ajá. Eso está grabando, ¿no? Esa es la voz. No, eso fue lo que grabó, ¿Ya no graba más? al parecer. Ok. Entonces tú me lo mandas después. Para solucionar los trastornos narcisistas de personalidad. Ok. En la fotografía de la escuela como institución disciplinaria podemos extraer la canción La Pared de Pink Floyd. ¿No lo has oído? Es una ópera rock. ¿No lo has oído? La Pared, búsquese la canción de Pink Floyd, la ópera y vean La Pared. Es una ópera donde ponen a los niños saliendo como salchicha. Claro, porque es la línea. Claro, porque es la línea de producción. El aprendizaje así al criterio autoritario y conformista de la obediencia. El saber que se transmite es un saber sin subjetividad, carente de singularidad, centrado en la autoritas de la tradición. No obstante, en la medida que existe un fuerte pacto generacional entre docente y progenitores, se desencadena inevitablemente una división conflictual entre generaciones. Si por un lado la escuela de Edipo genera obediencia sin crítica, uniformidad sin diferencia, por otro desencadena fatalmente impulso de conflictividad, rebeldía, fricción, profesores y alumnos, la rebeldía juvenil. ¿Okay? Edipo, en efecto, en ese mito, es también la figura trágica del conflicto entre la vieja generación y la nueva. El padre no solo es temido y respetado, sino combatido moralmente. A la adopción idealizadora corresponde asimismo una ofrenda inconsciente de muerte. Edipo es héroe trágico de conflicto, a muerte con el padre, dado por el padre en cuanto símbolo de la ley.
se vive solo como un obstáculo para la realización del deseo. Las protestas del año 68 responden en todos estos criterios claramente éticos: los hijos contra los padres, los alumnos contra los profesores, el deseo contra la ley. ¿Okay? En los alumnos contra los profesores, en la escuela de Edipo, en efecto, el conflicto se estructura de forma vertical, de arriba abajo. Las generaciones van inscribiéndose siguiendo un esquema de contraposición que excluye la mediación simbólica. En primer plano se sitúa la diferencia generacional como generadora de conflicto. El orden establecido de poder produce una tendencia a una subversión de tal manera que la oposición entre viejas y nuevas generaciones acaba por marcar lo que existe entre el deseo y el principio de realidad. Pero eso también lo trabaja desde el punto de vista del marxismo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu no lo trabaja, pero Passerón. que lo trabaja, no. También lo trabaja Passerón. Luz Althusser. En un libro que se llama, o sea, en Venezuela circuló más que la reproducción, circuló fue ideología del aparato ideológico del Estado. Ajá. Pero me interesa más que trabaje el libro de Althusser, que se llama La Reproducción. La reproducción, siguiendo el tomo 2 del Capital, ¿verdad? Althusser habla de la doble condición de la escuela como socializadora, como reproductora del orden capitalista. Entonces se llama La Reproducción del libro. Entonces, la escuela edífica un poco es eso. Entonces, como dice Dufour en el arte de Reducir las cabezas. reducir las cabezas, la escuela Edipo, no habla de la escuela Edipo, sino que habla de que la modernidad somos unos neuróticos. Y la neurosis tiene que ver con la contraposición con la ley. ¿Ok? Entonces, toda la estructuración simbólica es una estructuración simbólica que se da para crear sentido de ubicación, la relación pasado, presente, futuro. Eso es lo que yo trabajo en cambio currículo en la escuela, cuando hablo del complejo retórico. O sea, porque lo que estoy planteando es una escuela que tenga capacidad simbólica. ¿Okay? Una escuela que tenga capacidad simbólica. ¿Qué significa que la escuela tenga capacidad simbólica? Que tenga capacidad de que nosotros tengamos sentido de trascendencia en la relación pasado-presente, que es el mismo concepto que usa Chávez después. ¿Okay? Entonces, cuando Chávez dijo eso, yo no sabía qué Chávez iba a decir. Entonces, el libro de Althusser, que es La Reproducción, vamos a ponerlo aquí para que se lo lleve. Este libro. ¿Okay? Vamos a guardarlo aquí para Ahora que... vamos a ver si pasa mi pendrive. No, vale, sí, por supuesto, es una cosa pequeñita. Es este libro. Okay. Ideología del aparato ideológico del Estado es un capítulo de este libro. Es un capítulo. Sí, de este libro. Okay. Que se sacó como libro independiente y tuvo tanta fama que lo siguieron reproduciendo. De hecho, yo hace poco fue que leí este libro. Yo el que había leído de muchachos fue Ideología del aparato ideológico del Estado. Entonces, bueno, aquí está. Eso lo borro. Entonces, continuando con esto, en la medida en que existe un fuerte impacto generacional, en nombre de la libertad de enseñanza y de la libertad de aprendizaje, profesores y alumnos aplastados por el peso opresivo de la escuela disciplinaria reivindican a través de la protesta su derecho a cambiar, a transformar, a generar algo nuevo. Y conflicto puede ser en efecto generador y no solo destructivo. No por casualidad todo proceso de formación se alimenta del conflicto. Desde el punto de vista histórico, no ha habido época tan fructífera en ideas de renovación y prácticas pedagógicas y didácticas como la época del 68. Un auténtico fervor experimental hizo irrupción en una escuela encorsetada por su identificación con la autoridad de la tradición. Se la puso patas arriba y aunque hay que valorarla en sus luces y sus sombras, es innegable que con una intensidad y una vitalidad desconocida se pudieron la institución de escuela como viento de primavera. ¿Okay?
El otro tipo de modelo de escuela es el modelo de escuela Narciso. Lo que define la escuela en la época de la evaporación del padre y de la afirmación del discurso del capitalista después de la revuelta del 68 es el hijo Narciso. Esos monstruos que creamos, que son absolutamente individualistas, deja el niño tranquilo y se convierten en dictadores de los padres. Es el hijo Narciso, una figura cuya tragedia es inmensamente diferente a la de Edipo. Si la tragedia de Edipo es la tragedia del conflicto con la ley, del conflicto con el padre, del conflicto de los hijos con los padres, del conflicto entre generaciones, la de Narciso es la tragedia completamente egótica, ¿verdad? De perderse en la propia imagen del mundo reducido a imagen del propio yo. Por eso yo siempre he hecho broma con el concepto de trastorno de personalidad narcisista, porque básicamente los chamos de hoy en día son chamos que tienen un problema serio de trastorno de personalidad narcisista. Así ya lo lleva el sistema también. No, claro. ¿Ok? Si son los TikTok, Exactamente. Bueno, y entonces las redes. etcétera. No. Antes del TikTok, el selfie. Sí. El problema no es ya la liberación colectiva del deseo, sino la afirmación cínica de lo mismo. Narciso es de hecho una figura de la desconexión, de la ausencia de relación entre uno y otro, de la ruptura del vínculo en el centro. Ya no se halla la experiencia del conflicto, sino la confusión especular. Espejito, dime quién es el más bonito. ¿Okay? Esta transición de la conflictividad a lo especular, de la disimetría o la simetría generacional, coincide con la transición de la connotación sólidamente jerárquica que caracteriza la escuela de Edipo hacia la horizontalidad líquida de la escuela Narciso. Cuando hablamos de liquidez estamos hablando de Zygmunt Bauman, ¿okay? Donde cada vez es más difícil encontrar una diferenciación simbólica de los roles. Esa vaina de que los profesores somos facilitadores y somos amigos de los estudiantes. Sí. Como trasfondo, la disgregación, por supuesto, a mí se me sale aquí la edad. Como trasfondo, la disgregación del pacto generacional entre docentes y padres. Este pacto se ha roto a causa de la conjunción entre el narcisismo de los hijos y de los padres. Los padres se han aliado con los hijos y han dejado a los docentes en la soledad más absoluta, para que representen lo que queda de la diferencia generacional y de la tarea educativa, para que suplan la función paterna en la contumacia, es decir, para que hagan del padre de los alumnos. Cuando yo daba clase en Cumbre de Grumo, en bachillerato, yo más de una vez tuve que decirle a un papá, siendo yo menor que los tipos, no señora, usted no es amiga de su hijo, usted es su mamá. Sí, eso también, eso se le iba a decir ahorita, que eso es una cuestión que han puesto allí, que los padres, yo le digo a la hija mía que las amigas son las de la orquesta, que yo soy la mamá. Así es. Si le digo de tu madre, no se hace hijo amigo del papá de uno cuando uno es adulto, o sea, pero el papá y la relación por aquí, derechito, vamos, caminando. Entonces yo, por ejemplo, yo era profesor guía de primer año, entonces éramos un poquito más chiquitos. Además que lo más terrible, por lo que venían de la cosa de ser niños en la escuela pasada, estamos en bachillerato. Y la mamá me venía y decía, no, señora, yo soy amigo de su hijo. No, es que mi hijo quiere ser su amigo. No, yo no estoy aquí para que sea su hijo, yo no quiero formarlo. ¿Cómo que ese hijo para amigo de su hijo? Entonces, bueno, porque entonces hay un problema de confusión de rol, entonces surge la pedagogía, toda esa pendejada de que, ay, los niños, yo estoy bien, la teoría del tanque, entonces unos dictadores individualistas. Mi papá, que es un tipo profundamente analfabeto, nos decía a nosotros, la madurez es saber administrar las frustraciones. Así. Quiero, no hay. No hay. Y no hay. Entonces la dictadura... Y no se puede evitar las frustraciones. Así es. O sea, yo tengo una niña entrando en adolescencia en es, 14 años, yo no puedo meterla en una cápsula, no puedo evitar que se frustre. Así es. Que lo supere. Si tienes que llorar, llora. Mi hijastra, o sea, mi actual esposa, yo me casé con ella cuando ella tenía 15 años. Bueno, vale, Lloriana conmigo, después me lo agradeció, pero al principio sufría, me decía, no.
¿Ah? No. Oriana le dije a Odilia. Entonces, Estelí no, porque Estelí se la marqué yo más porque Estelí fue mi hija sus primeros 10 años de vida. Entonces, pero en el caso de Oriana, que decía, no, Oriana no. Y después Oriana lo agradeció. Yo es una mujer hoy de bien, casada. No soy amigo tuyo. Yo me casé con tu mamá. Aquí hay una autoridad, un orden y eso funciona de una determinada manera. Entonces, el rollo de la psicología fácil, pero además que en el caso de Venezuela tiene una influencia española. ¿Por qué? Porque hasta cuando duró la dictadura en España, hasta los años 80. Entonces la psicología fácil se convirtió en un mecanismo para el control social. ¿Por qué? Bueno, porque Franco era un tipo terrible. Entonces, eso generó, ¿no?, que ciertamente toda una corriente psicológica, yo estoy bien, tú estás bien, no te metas con el niño que se va a traumatizar. Ella va a tener una frase terrible. Cuando Dios lo castigaba y uno empezaba a llorar, la Biblia decía, es mejor que llores tú y no que llore yo. El viejo también dice. Así es. Entonces, bueno, así es. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que los padres uno está para formarlo. O sea, está para quererlo y todo lo demás, pero en primer lugar para formarte, porque si no. Entonces, la escuela Narciso, bueno, surgió en esta cosa posmoderna, ¿no? Entonces, la figura de Narciso es en efecto la figura que exige la abolición del obstáculo, del límite, incluso de la historia. No hay límite, todo vale, un poco la cosa de esa posmoderna. La formación queda reducida a la mera potenciación del principio del rendimiento. Debe ser capaz de preparar a nuestros hijos para la implacación de la comprensión de la vida. Esa escuela es la escuela por competencia. ¿Okay? Entonces, bueno, simplemente eso es un dolor de cabeza. Porque efectivamente esa escuela no ayuda. Y en el caso de las sociedades de clases es peor. Entonces, el modelo es el modelo de la industria cultural. Es el modelo de la industria cultural, como modelo de ese tipo de escuela. Entonces, pero además es el modelo de la libertad individualista, en el sentido de que solo yo soy libre porque tengo capacidad de expandir mi individualidad, ¿no? Y entonces todas las campañas publicitarias están montadas en eso. Para que esas cosas. Ok. Ya. Listo. Bueno, entonces la escuela Narciso vive en efecto a la sombra del principio de homologación y de una concepción eficientista de la didáctica, ya no asimilada a la cárcel o al hospital, sino a la empresa. ¿Ok? Competencia. La paranoia implícita de la escuela de Edipo da paso a la perversión que anida en la escuela Narciso. Si la primera se moralizaba en la diferencia generacional, en sus dinámicas conflictuales, la segunda tiene como primer rasgo distintivo la disgregación de la marca simbólica de la diferencia general y en consecuencia la ausencia de conflicto entre generaciones y la presencia de un ideal de rendimiento que aúna indiferentemente. Es un poco lo que está haciendo el gobierno con los chamos y yo creo que es un error. O sea, que lo diriste de la juventud que sube esto. Allá ellos. De ahí la profunda soledad de los cuerpos docentes. Si la transición de la escuela de Edipo a la escuela Narciso se caracteriza por la ruptura de esa soldadura fantasmática que une el cuerpo familiar con el cuerpo docente, en la escuela Narciso prevalece lo especular. Espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Okay? Escuela especular. Esa es la razón por la que, o sea, si usted ve a los jóvenes de la oposición, si en algo se parecen los jóvenes de la oposición y los jóvenes del chavismo es en eso, que todos son un torneo de ego. ¿Por qué razón? Bueno, porque es un problema del conflicto generacional. No del conflicto generacional, es un problema de la característica de lo que llama Bauman la generación líquida. Por eso es tan fácil pasarse de un lado para otro, por supuesto. Porque están cerquita. Porque están cerquita culturalmente porque están en el mismo ambiente. Entonces, pero también ustedes también estaban cerquita culturalmente. No, nosotros teníamos otro tipo de escuela. Porque nosotros tuvimos una escuela que era la escuela edípica, que estaba estructurada más en la neurosis. Esta está estructurada más en el ego. La satisfacción del ego. Ok, sí, no. Eso lo dice Badarico, ¿verdad?
No así, porque él no es psicoanalista, pero... Ok, entonces, la escuela Narcisse tiende a pulverizar el libro en favor de una enfatización de la tecnología informática, persiguiendo la ilusión de un conocimiento ilimitado disponible sin esfuerzo. La extensión poshumana de las nuevas tecnologías y el énfasis libertario que a menudo la acompaña acentúa el riesgo de hacer de los ordenadores instrumentos que amplían las posibilidades de conocimiento con la tentación de prescindir de la palabra, del paso obligado a través del lenguaje y de la sublimación. El riesgo que se corre es la de convertir la pantalla del PC o el del iPad en un espejo vacío que en vez de abrir mundos los encierra en una autorreferencia mortífera. Eso vamos a dejarlo por aquí porque ya lo voy a explicar cuando explique el problema de la conducta psicótica. Autorreferencia mortífera. Mortífera, autorreferencia mortífera. No, los psicoanalistas, hermano. Yo incluso, hay un seminario que yo doy que se llama Pedagogía del siglo XXI, donde parto de la premisa de que el problema de la educación del siglo XXI no se resuelve con la pedagogía. La nueva oposición que presenta no es ya la establecida entre el ideal conservador de la obediencia y el revolucionario del cambio y del derrocamiento del existente, sino lo que plantea entre el culto individualista del principio de rendimiento y la ausencia de un auténtico sentido de valor simbólico de la institución. Y de ahí se derivan la indisciplina, la apatía, la dificultad, que el propio compromiso sea continuo al respecto por los maestros, etc. Yo empecé a estudiar psicoanálisis cuando hice mi tesis doctoral. Y yo llego a esto por otra vía que no es el psicoanálisis, sino por la vía de la antropología. Pero en el construyendo cambios, ese libro ya de allá. En cambio currículo de la escuela, efectivamente, yo trabajo eso. Por eso es que le voy a hacer una segunda edición, porque voy a incorporar los elementos de psicoanálisis que aprendí a posteriori, para después meterme en el rollo del colonial. Eso casi puede terminar siendo otro libro, pero no importa. Pero creo que es importante rescatarlo del rollo simbólico, porque una de las cosas que me impactó a mí cuando leí por primera vez a Anastasio Ceseña, que Anastasio Ceseña, hablando de geopolítica, llega a la misma conclusión que yo llego al libro hablando de pedagogía. Sí, porque tiene que ver con que la posibilidad de liberación está asociada a la capacidad de construcción simbólica. Y eso es un riesgo hoy no solamente cultural, sino biológico. Porque tiene que ver con el rollo del cerebro, con eso es la primera persona que hace. Entonces, para no perder el hilo, ¿ok? La nueva posición que presenta ya no es la establecida entre el ideal conservador de la audiencia y el conservador del cambio y del derrocamiento del existente, sino que se plantea entre el culto individualista del principio de rendimiento y la ausencia de un auténtico sentido de valor simbólico de la inclusión. Y de ahí se derivan la indisciplina, la apatía, la dificultad de que el propio compromiso sea continuo al respecto por los maestros, etc. Entonces ahorita salen vainas como, vamos a hacer una escuela divertida. La gente no va a la escuela a divertirse. Ni es divertida tampoco. No, pero la gente no va o sea, uno puede divertirse en la escuela, pero tú no vas a la escuela a divertirte, tú vas a la escuela a estudiar y aprender. En una nueva división, entonces bueno, por supuesto dirá alguien que me oiga, este tipo es un dinosaurio. Bueno, porque ¿qué tiene que ver con el problema de la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco? Entonces la escuela es dionisíaca. ¿Por qué la escuela narcisa? Aquel programa... Entonces yo voy a la escuela aquel programa de radio del Senamec de comienzo de los 90, matemática divertida. Bueno, sí, pues tiene que ver con todo eso, pero las experiencias que te transforman no son las divertidas. No. En una nueva división de la escuela, el problema no estriba ya en el choque entre dos visiones del saber, una conservadora y otra crítica, una vinculada al principio de conservación de la realidad y otra del sueño y del deseo, sino más bien en la reducción general del aprendizaje al plagio. Eso está asociado al desarrollo del software, corta y pega. Este es un punto central de la escuela de Narciso, que refleja su honda constitución especular. Si tuviéramos que descifrar la evaluación practicada hoy en la escuela con un solo término, ¿no deberíamos acaso recurrir al término plagio? ¿Qué es lo que premia al evaluar?
¿A quién se gratifica? Fácil de repetir. ¿Qué clase de rendimiento es el que se estimula? A la escuela de análisis no recabe ninguna duda al respecto. Se premia a los que repiten lo mismo, a quienes reducen el aprendizaje a la reproducción de lo mismo. Nada de heterogeneidad, nada de divergencia. Si en una prueba oral o escrita, cuando esta no se limita a una serie de casillas tipo test, el profesor encuentra sus propias palabras a las de los textos estudiados. Sin otras palabras, el estudiante debe repetir con la mayor precisión posible el conocimiento que le ha sido impartido. La evaluación alcanzará así la máxima nota. Por eso que el profesor Ana, usted decía que le tenía idea a los estudiantes de 20 puntos. Frente a la exaltación del yo y su autonomía, se tiende paradójicamente a no valorar la subjetivación singular del conocimiento, sino a aplastarlo de forma pasiva mediante su clonación. Todos los itinerarios formativos han de ser simplificados, reduciendo al mínimo sus obstáculos, como en el caso de las pruebas orales tan corrientes en la escuela secundaria italiana, en la que a menudo se concede al estudiante el derecho a aplazar. Okay. Eso tiene que ver con eso que se creó aquí, que cuando más de la mitad de los alumnos aplazan el examen hay que repetirlo. Porque hay un problema ahí que es de orden epistemológico profundo, porque el aprendizaje es el único acto que tiene una fuerte carga voluntaria. ¿Cómo dice? El aprendizaje es el único acto Que tiene una fuerte carga voluntaria. O sea, yo te puedo a ti pintar pajaritos porque tú aprendes y tú no quieres aprender. Acuérdate cuando le das la sopa a tu hija pequeña, el avioncito, y los chamos, no, avioncito, nada. No Darío quiero, Camejo. No quiero. Okay. Darío Camejo. ¿Y para qué tú a qué vienes a la universidad? A que me enseñen. Está bien. Vienes a la universidad que yo te enseñe, porque no vienes mejor a aprender. Entonces, todas las pedagogías se dan contra la pared, porque hay un problema que es el problema de la voluntad. Ahora, las escuelas son tan terribles que una cosa que es inherente al ser humano, que es la capacidad de aprendizaje, se atrofia. Así es. Se deja de aprender cuando se enseña. En la escuela. Claro. Entonces, porque se coarta el problema ese no es desarrollo de aprender. porque fíjate dónde está el error. Uh-huh. Porque cuando a ti te dicen que la escuela tiene que ser divertida, lo que te están diciendo es que la escuela no es lo que tiene que cumplir. Eso no es verdad. Porque todos los niños quieren parecerse a los padres. La subjetividad. Si tu papá era bombero, tú quieres que tu papá sea bombero. Si tu papá era taxista, todos mis hermanos y yo quisimos hacer en un momento de nuestra vida taxista, que será profesión de nuestros padres. ¿Por qué? Porque el padre y la madre te estructuran. Entonces, tus primeros caminos en la constitución del yo están asociados a lo que te da tu estructura de acogida, que es tu familia. ¿Okay? Entonces, tú vas aprendiendo de manera natural. Lo que hay que estimular en la escuela es una continuidad entre el aprendizaje de la casa y el aprendizaje de la escuela. Entonces no es un problema de que sea divertida o sea aburrida, es un problema de que sea continua, en términos no de continuidad, sino en términos de que hay una continuidad entre las cosas que tú necesitas saber en tu casa y las que tú necesitas saber en la escuela. Uh-huh. Y esas cosas, al ser naturales, se convierten en agradables. Se convierten en significativas. Este tipo de más escuela menos aula trata de eso, lo que usted decía ahorita. ¿Cómo se deja de aprender cuando se va a la escuela? Claro. Porque entonces estamos supeditados a que nos enseñen. Eso es más escuela, menos aula. Claro. Ese es Manuel Anguita. Claro. Anguita, sí. Sigo. Entonces, él explica y echarlo, por cierto. Educado es lo contrario de libre. Claro. Así es. Función y significado permanecen drásticamente separadas. Por un lado, el valor inestimable de su papel para garantizar el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Por otro lado, el expolio de un significado públicamente reconocido de su función. El cuerpo docente es en este sentido un cuerpo fragmentado, porque ya no existe un espejo social capaz de devolverle su imagen correcta. Los profesores no solo se ven sometidos a un proceso de proletarización económica, sino también de desintegración identitaria. Su angustia ya no se crece en paralelo con la discusión del saber que representa, como ocurrió con la escuela de Edipo, sino en su relación con la pérdida fundamental de identidad. Voy a salir con dos cosas para poder. Ok. Después viene la escuela Telémaco, que es la que está proponiendo, la que propone Recalcati. Telémaco. Telémaco.
El mito de Telémaco. El hijo de, Ese es el hijo de Odiseo. Como Ulises. El tercer gran complejo de la escuela es la de Telémaco. Recientemente he insistido en contraponer las figuras de Edipo y de Telémaco, el hijo de Ulises, para tratar de descifrar la nueva desazón de la juventud y nuestras instituciones. La crisis que preside actualmente las relaciones entre generaciones no responde ya a la lógica conflictual ambivalente típica del complejo de Edipo, por la sencilla razón de que los adultos se han diluido en cuanto a representantes de la ley simbólica de la castración, entre otras cosas porque la televisión adultiza al niño y infantiliza al padre. Entonces, en la medida en que la televisión, al ser una programación indiferenciada, hace eso, simplemente la paridad adulto-niño se pierde. Porque lo que llama Dufu en el arte de reducir la cabeza es el tercer padre. ¿Quién es el tercer padre? La televisión. Ponle ahí ahora televisión. Entonces, ese tercer padre, ya va. Se me fue. Ese tercer padre, estructura una relación que es indiferenciada en los roles familiares. ¿Okay? Y eso que es el conflicto de la sociedad de hoy en día. Que la educación los que padres, tiene detrás unos intereses. Claro, no venía para de los chavos. clase. Eso que ha pasado con chavos que han demandado a los padres. O sea, bueno, porque eso tiene que ver con que, porque es el máximo de la individualidad capitalista, porque eso no se habla de desarrollo del neoliberalismo. ¿Okay? Entonces, sigo. La desazón de nuestros hijos ya no se centra en el antagonismo entre generaciones, sino en la pérdida de diferencias y por tanto la ausencia de adultos capaces de ejercer funciones educativas y de establecer la alteridad que hace posible el choque que se halla en la base de todo proceso de formación. El malestar actual de la juventud no estriba en la oposición entre sueño y realidad, sino en la ausencia de sueño. Por eso que son unos psicóticos. Ausencia de sueño. De sueños. La desazón de sueño, no de sueño de dormir, No, de sino sueños. de sueños, proyectos de vida. Proyectos. Bueno, entonces es la multipresencialidad, el rollo del otro. Entonces eso le rompe la capacidad simbólica. Entonces, bueno, porque no tiene conexión con el pasado. Y eso es un plan del capitalismo para que los tipos sean fundamentalmente consumidores. Así. La desazón de los cuerpos de los jóvenes, el cuerpo hiperactivo, el cuerpo inadaptado, el cuerpo aburrido, el cuerpo aneróxico, obeso, el cuerpo deprimido, el cuerpo intoxicado, el cuerpo distraído. Esto es lo que se llaman los nuevos síntomas. Son las enfermedades de los chavos hoy en día. Okay. Mientras entonces, la ideología revolucionaria, la que expresaba la necesidad de una corporeidad que con todo derecho rechazaba la normalidad represiva, lo que ahora se halla en el primer plano es el silencio mortífero de los síntomas. La protesta, la rebelión, la crítica pasan a través de la desazón y del sufrimiento de muchos cuerpos. Por lo tanto, es fundamental que los docentes, sin necesidad de convertirse en psicoterapeutas, se esfuercen por traducir la hiperactividad, el déficit de aprendizaje, el aburrimiento o la soledad sin responsabilidad, como si fueran consultas inconscientes dirigidas al saber, dirigidas al otro. Por eso yo creo que el problema no es la pedagogía, el problema no es cómo tú enseñas, el problema es cómo tú te conectas con el joven de hoy en día, que está desconectado. Ayer yo vi una cosa en internet que decía: Instagram te hace fotógrafo, te hace creer que eres fotógrafo. Facebook te hace creer que tienes amigos. Twitter te hace creer que eres escritor. Y Twitter te hace creer que eres escritor. Vuelve a la realidad, ninguna de esas tres cosas son ciertas. ¿No? Entonces, la escuela Telémaco quiere restituir el valor, la diferencia generacional y la función del docente como figura central en el proceso de la humanización de la vida. Esto es fundamental, la humanización de la vida. Pero a diferencia de la escuela de Edipo, se niega a interpretar esta diferencia en términos de mera esterilidad antagónica. Muy al contrario, la escuela Telémaco defiende que no hay transmisión posible sin encuentro, sin impacto con el otro. Y cuando hablo con el otro, estoy hablando con el otro con mayúsculas. Okay, es otro que les hablé al principio. A diferencia de Edipo, Telémaco reconoce su deuda simbólica con el padre. No lo quiere muerto,
no lo vive como un enemigo en la inclusividad de su deseo, mientras que para el Edipo la ley solo se ve como antagonismo irreductible y mortal del deseo, mientras Edipo es incapaz de ver el nexo que une profundamente la vida del deseo. Telémaco aguarda el regreso de su padre porque sabe que solo este regreso podrá volver a inducir la ley en el circuito cerrado del goce incestuoso. Okay. En Lacan el goce tiene una significación distinta al goce que uno normalmente... Ese goce de gozadera. El disfrute. De disfrute, ok. Entonces, en Lacan el goce es aquel impulso inconsciente o aquella pulsión que te hace cometer el error permanentemente. Porque yo soy así, entonces se convierte en un goce. Entonces se convierte en una conducta. Lo que llaman círculo vicioso. Claro, sí, se convierte en una conducta reiterada, ¿ok? Entonces, Telémaco aguarda el regreso de su padre porque sabe, yo no sé, tú conoces el mito del Telémaco, ¿verdad? Tú lo conoces. Cuando Ulises sale a buscarla, vienen los hombres no me acuerdo el nombre de la esposa de Telémaco, de Ulises, vienen a... Penélope. Querían estar en la casa y él regresa y los mata a todos, ¿no? Porque el hijo añora que venga el padre para que restituya la autoridad en la casa, porque la casa está llena de tipos que se pasan tomando vino y tal, porque querían casarse con la esposa del tipo pensando que él le había muerto. Él estaba en la Termópila, creo que era que estaba buscando a la diosa. Entonces es una escuela que restituye el orden y la ley, porque produce corrección simbólica. Okay. Yo creo que la solución a eso la tiene Erich Fromm en el arte de amar. El arte de amar. Erich Fromm en el arte de amar, y con eso voy a terminar la clase de hoy. Yo creo que el problema es la pedagogía del amor, pero no de cualquier amor, sino del amor que produce, no es la que dice, No. pero no decir el nombre para no hablar mal de nadie, no es la que dice esa gente en la bolivariana. Entonces, Erich Fromm habla de 4 características del amor. Primero, Erich Fromm habla de 3 tipos de amor. Del amor fraternal, que es el amor entre los amigos, entre los hijos. De 4, perdón. Del amor fraternal, que es el amor entre los hijos. Del amor erótico, que es el amor entre las parejas. El amor a Dios y el amor a los padres. ¿Okay? Y dice que hay 4 características del amor. Pero porque uno tiene que desarrollar el amor fraternal, porque es el amor que se desarrolla en la solidaridad, ¿no? Que es un poco eso que decía Chávez. Entonces decía que el amor tenía 4 componentes, que eran la comunicación, el conocimiento, la responsabilidad, conocimiento, comunicación, responsabilidad y Respeto. coño, gracias. Voy a empezar por el respeto. Porque el respeto no es ese concepto de respeto que uno tiene normalmente, sino el respeto tiene que ver con ver la capacidad de ver la esencia del otro y aceptarla. ¿Okay? Esta asociada a la responsabilidad, que la palabra viene responsive. O sea, uno es responsable porque es capaz de mirar al otro, de mirarlo. Y entonces en esa mirada te conectas con él, porque eso es. Y la comunicación tiene que ver con la capacidad que tienes del encuentro con el otro. Por cierto, que se murió esta semana un español y colombiano de sección que fue Martín Barbero, que fue un tipo muy importante, él era español pero después se nacionalizó colombiano, un tipo muy importante en el desarrollo de las teorías de comunicación. Escribió un libro que se llama Del medio y las mediaciones. Y el principal representante de la Escuela de Comunicación Latinoamericana. El ejercicio del ver. Pero él escribió un libro que se llama Educación y Comunicación, que lo publicó. Yo nunca he podido leer ese libro, yo leí ese capítulo 2 que lo conseguí en internet. Ese libro lo editó la editorial Norma Colombiana. ¿Okay? Y donde básicamente él, porque se dedicó en la parte final de su vida a estudiar el problema de los jóvenes colombianos. Y entonces es un libro fundamental. Entonces cuando hablamos de comunicación, hablamos un poco de comunicación como lo planteaba Martín Barbero, en el sentido que es la capacidad del encuentro con el otro. Martín Barbero hizo un libro común con otro tipo, que también es muy importante para este rollo intergeneracional, que es Néstor García Canclini, que desarrolló un libro sobre culturas híbridas y la categoría de hibridación, para dar cuenta un poco de lo que significa la síntesis de los diferentes. Claro, a mí me parece el pensamiento de Canclini más colonial, por eso lo habla cuando hablé de pedagogía colonial. Bueno, y lo otro es el conocimiento, o sea, uno tiene que conocer a la gente. Entonces, si tú conoces a la gente,
la tratas con responsabilidad y con respeto y te comunicas de manera aceptada con ella, construyas amor. Y esa construcción de amor construye el vínculo que hace posible el desarrollo de la ley. Entendido por ley, un contexto en el cual todos nos obliguemos en derechos y deberes. Bueno, esto se acabó hoy. Pero es una pelea, profe, porque Bueno, sí. es eso que estamos, de lo que usted está terminando de hablar, es lo ideal. Pero ¿cómo hacemos frente a lo real? Bueno, Que tenemos todo un sistema donde, luchar. donde los niños de 3 años, ahora el regalo que le compran de niño Bueno, Jesús o de hacen regalo lo que hacen en el programa es un Cumbre. celular. Yo doy clase, porque ahora el niño que no tiene celular. Yo di clase en el programa Cumbre, empezando la clase y nosotros poníamos una vez zapatera y todo el mundo tenía que meter el celular ahí a apagarlo. Bueno, ese es en la clase, pero si nos vamos al hogar, si nos vamos a Porque el problema no es que no lo usen. ahora hay un reemplazo. Si los niños de 3 años, 4 años, 5 años y hasta cierta edad están todo el día metidos en el celular porque es la pastillita para tranquilo. para dejarlo tranquilo y se han vuelto, ya usted cortó, ¿verdad? Sí. Vamos a Se cerrar aquí. vuelven expertos